¿Quieres la verdad que casi nadie tiene coraje de decir? La disciplina enriquece más que el salario, la suerte o cualquier explicación bonita. Existe un plan simple que te pone en control del futuro, pero la mayoría lo ignora porque espera resultados rápidos y se rinde antes de entender el poder de la constancia. Hoy te voy a mostrar lo que separa a quien vive dependiendo de ayuda, de quien construye libertad, y casi todos ya han sentido eso. El mes apenas comienza y ya sientes un peso en la espalda, una preocupación silenciosa que nadie nota, pero que te acompaña todo el tiempo. Abres el celular para checar el saldo, y antes de ver el número, ya sabes que no te va a gustar. Siempre es lo mismo, lo que entra no dura, lo que guardas parece no crecer, y la sensación es que vas corriendo detrás de la vida en vez de hacer que la vida corra detrás de ti. Mientras eso pasa, ves a gente a tu alrededor cambiando de vida, logrando independencia, haciendo planes que caben en el bolsillo y teniendo una calma que tú solo ves de lejos. La pregunta se hace inevitable. ¿Qué hacen ellos que yo no hago? Quizás ya trabajaste duro, hiciste horas extras, ahorraste donde se pudo, renunciaste a cosas que querías, y aún así tu vida financiera no se mueve. Y eso cansa. Cansa porque sabes que no eres flojo, sabes que tienes potencial, sabes que si una puerta se abre, la cruzas y vas hasta el final. El problema es que nadie te mostró las puertas correctas, nadie te explicó el plan que está detrás de todas las personas que parecen haber tenido suerte. Y aquí es donde empiezas a entender lo que muchos ignoran. Existe un punto invisible en la jornada financiera, un momento de giro que nunca se trata de ganar mucho de una sola vez, sino de aprender a hacer que el dinero trabaje contigo. Un plan simple, muy simple, que casi nadie revela porque no es bonito, no es dramático, no es heroico, es disciplina. La disciplina es el hilo que conecta todas las historias de ascensión financiera. Es el punto en común entre quien empezó desde cero y quien construyó futuro. Puede sonar duro, pero hay que decirlo. Quien depende de la suerte, espera que la vida cambie. Quien depende de la disciplina construye el cambio. Y eso es lo que la mayoría no entiende. La verdad principal de este video es simple. La disciplina, aplicada en pequeñas acciones semanales, dentro de un único sistema constante, es el plan más efectivo y accesible para enriquecer y asegurar el futuro. Es el puente, que todos buscan, pero que casi nadie se atreve a cruzar, porque al principio parece que no está pasando nada. Disciplina es regar la semilla cuando aún no ha brotado, es depositar en tu propia confianza antes del resultado. Es lo opuesto a la ansiedad de una generación que quiere el sabor antes de aprender a cocinar. Por eso este video no es sobre magia, atajos o trucos. Es sobre algo simple, duro y profundo. El plan que permite que cualquier persona, sin importar su salario, edad o historia, logre algo que muchos llaman suerte, pero que en realidad es solo la consecuencia de la constancia. Y para ilustrar todo esto, te voy a contar la historia de alguien que vivía exactamente la realidad que tú conoces. Ángela, una mujer común, sin gran formación, sin un salario alto, trabajando largas horas y sin mucho tiempo para pensar en la vida. Cada mes era igual. El dinero entraba, pagaba las cuentas, se escapaba en pequeñas cosas, y cuando se daba cuenta, el mes había terminado antes de que apareciera cualquier oportunidad. Ángela siempre creyó que volverse rica era algo muy lejano, algo que solo le pasaba a gente nacida en el lugar correcto, con las conexiones correctas o con una mente que ella no tenía. Pero un día, sin buscar nada en especial, escuchó una frase que cambió su destino solo porque le abrió la mente. La disciplina es el único camino cierto. Todo lo que está fuera de ella es azar. Esa frase se repitió en su cabeza durante días, hasta que Ángela tomó una decisión, que no sonaba grandiosa, ni revolucionaria, ni parecía capaz de cambiar su vida. Separar una cantidad semanal, pequeña, casi simbólica, e invertir automáticamente en un solo activo. Sin secretos, sin complejidad, sin fórmulas mágicas. Era simplemente un sistema de constancia. Las primeras semanas llegó a pensar que no tenía sentido. El número era ridículo, insignificante. Parecía que nunca iba a transformarse en nada. Pero aún así, siguió, cada sábado, sin fallar, sin importar cansancio, humor o excusas, el depósito se hacía solo. Ángela no cambió de trabajo, no ganó más dinero,
No recibió ningún milagro. Solo hizo algo que casi nadie tiene coraje de hacer. Escogió la disciplina en vez de la prisa. Y poco a poco, algo empezó a pasar. Primero, las cantidades pequeñas se sumaron. Después, los rendimientos se acumularon. Y entonces, lo que era un número minúsculo empezó a volverse consistente. El sistema empezó a hacer el trabajo que antes dependía 100% de ella. Y el punto de giro llegó el día en que entró a su cuenta y se dio cuenta de que el dinero que había entrado automáticamente era mayor que el que había salido en todo el mes. Ese fue el momento exacto de la curva. A partir de ahí, Ángela ya no era alguien que ahorraba, era alguien que construía futuro. Esa sensación de que nada cambiaba se transformó en algo nuevo. El progreso, ahora, era real. Y aquí está el insight que necesitas llevarte de este video. La disciplina no muestra resultado inmediato, pero construye el resultado que nunca desaparece. El plan simple que enriquece no está en decisiones esporádicas, en la euforia de un día o en la motivación que va y viene. Está en la semana tras semana, en la cantidad pequeña, en el reinversión constante, en respetar el proceso. Alguien que hubiera mirado a Ángela al principio probablemente se habría reído, pensando que era una buena intención sin futuro. Pero mirándola años después, quien ríe es ella, porque lo que era pequeño se volvió patrimonio, lo que era lento se volvió acumulación, y lo que parecía inútil se convirtió en la prueba más poderosa de todas. La disciplina es la fuerza financiera más grande del mundo. No necesitas una vida perfecta, ni una situación financiera privilegiada, ni suerte. Necesitas un sistema, un monto fijo, una rutina segura, un compromiso contigo mismo. El plan simple que enriquece no es mágico, es matemático, lógico, silencioso, y está a tu alcance hoy. Ahora que entiendes la esencia del plan, llega la parte más importante. ¿Cómo aplicarlo en la vida real? Hoy, sin complejidad, sin esperar una mejor etapa, sin necesitar ganar más dinero ni vivir una vida perfecta, porque la disciplina no depende de lo que tienes, depende de lo que decides hacer con lo que ya existe. Mucha gente ve la disciplina como algo pesado y lleno de sacrificios, pero la verdad es que es todo lo contrario. La disciplina es el mecanismo que te saca del dolor de vivir sin dirección, sin plan y sin confianza en tus propios pasos. Así que, a partir de hoy, existen 3 tareas simples, directas y profundamente transformadoras que cualquier persona que esté viendo este video puede ejecutar y mantener. La primera tarea es crear el depósito semanal. No importa la cantidad, 5, 10, 20, 30. Lo que importa no es el tamaño, es la constancia. Vas a elegir un único activo, uno solo, y configurar un depósito automático todas las semanas. Porque el depósito automático es la mayor arma de la disciplina. Elimina las emociones, la desmotivación, las excusas y el mes malo. Simple y silenciosamente, hace lo que tiene que hacer. Y cuando el sistema hace, tú cambias de categoría. El espectador común espera que sobre dinero, el disciplinado hace que el dinero exista. En el momento en que comienzas a hacer depósitos semanales, estás plantando la semilla de tu independencia. Quizás en el primer mes no sientas nada, en el segundo parezca ridículo y en el tercero te preguntes por qué sigues. Pero los meses van a pasar, y cuando esa semilla empiece a brotar, vas a entender que el futuro no se construye en minutos, sino en décadas. La segunda tarea es entender tu filtración financiera. Todo el mundo sabe que gasta de más, pero casi nadie sabe dónde. Durante solo 30 días, un mes, vas a mapear todos los gastos pequeños. No son los grandes. El objetivo no es revolución, es visión. Cafés, snacks, suscripciones, correcciones, cigarros, taxis, pequeños placeres, detalles que ni notas, porque son esos rastros, invisibles los que devoran años de futuro. Cuando los veas todos anotados, algo cambia. Te das cuenta de que la vida no es cara, el impulso lo es, y solo de mirar los números, tu mente cambia de frecuencia. Sientes que el control volvió a tus manos, y cuando decides reducir solo una de esas fugas en ese mes, tu estándar financiero cambia. Y la tercera tarea, simple pero poderosísima, es definir un motivo, un porqué, un sentido, porque sin motivación, la disciplina no sobrevive, no se sostiene.
Consistencia por miedo, sino por visión. Así que pregúntate, ¿cuál es tu libertad? ¿Tu casa? ¿Tu primer aporte? ¿Tu independencia? ¿Tu paz mental? Escríbelo. No lo teclees. Escríbelo a mano y pégalo en la puerta del ropero, en el espejo o en la pared de tu habitación. Cada vez que lo mires, tu mente va a recordar por qué estás haciendo todo esto, porque cuando tienes un motivo real, dejas de luchar contra las tentaciones y comienzas a luchar por tu futuro. Estas 3 tareas parecen pequeñas, y lo son. Son ridículamente pequeñas. Pero aquí está el paradigma que casi nadie consigue ver. La disciplina nunca nace grande, siempre empieza minúscula, siempre es una decisión que parece tonta, insignificante, casi inútil, pero esas decisiones son como gotas que, al principio, no cambian nada en la piedra, hasta que un día, después de 100, 1000, ella finalmente se rompe. Cuando haces eso, no solo estás guardando dinero, estás reprogramando tu mente para un futuro que la mayoría cree imposible. Y aquí entra el pico emocional. Existe un momento en la vida en el que todo se aclara. Un silencio casi espiritual toma forma dentro de ti. Te das cuenta de que la vida no es una disputa entre los que nacen con suerte y los que no tienen nada. La vida es una disputa entre los que construyen y los que esperan, entre los que tienen paciencia y los que se rinden en la primera semana, entre los que hacen lo correcto cada día y los que quieren resultados antes de merecerlos. Es una disputa entre los que deciden depender de sí mismos y los que entregan el futuro a la suerte. Y en ese instante, algo se rompe. Mira tu historia y descubres que siempre creíste que eras pobre por falta de dinero, pero ahora entiendes que eras pobre por falta de sistema. Siempre pensaste que eras víctima de un salario bajo, pero ahora ves que eras rehén de una mentalidad desordenada. Siempre creíste que eras demasiado pequeño para tener futuro, pero ahora entiendes que el futuro se construye en cuotas secas de quien no deja de depositar. Existe una curva invisible que solo sucede dentro de quien enfrenta la verdad. No existe libertad sin disciplina, no existe tranquilidad sin estructura, no existe sobra sin constancia. Y quien entiende esto, cambia para siempre. Porque un día, esa cantidad semanal que depositaste, que parecía tonta y lenta, se vuelve reserva. Y esa reserva se transforma en inversión, y esa inversión empieza a generar rendimiento, y ese rendimiento se convierte en libertad. Y cuando crece, entiendes que tu vida cambió no porque pasó algo grandioso, sino porque algo simple nunca fue interrumpido. Es así como se construye el futuro, no en saltos, sino en pasos, no en ruido, sino en silencio, no en suerte, sino en disciplina. Y cuando entiendas eso, vas a sentir una calma que tal vez nunca sentiste, la calma de saber que controlas tu destino, que no vas a depender de un empleo, de un jefe, de una crisis o de una oportunidad que cae del cielo. Empiezas a depender de ti. ¿Y quién? Depende de sí mismo. Nunca queda vacío, nunca queda atrapado, nunca queda sin dirección, porque la disciplina, cuando es constante, siempre abre puertas. Si este contenido te hizo sentido, si te ayudó a ver tu futuro con más claridad, te voy a pedir algo simple. Suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios la frase "Yo elijo la disciplina". Eso muestra que estás comprometido con tu propia historia. Y si quieres continuar esta jornada, hay un video aquí al lado que complementa este tema y puede llevarte todavía más profundo. Ven conmigo.